Bueno, mientras tanto les voy contando, hoy la charla va a estar a cargo del doctor Bantar, que es nuestro jefe médico de multidiagnóstico. La charla va a ser de macizo craneofacial, pero va a estar más orientada a lo que es la articulación temporomandibular, por resonancia y por tomografía. Bueno, cuando quieras podemos empezar. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Seguramente lo vamos a decir a lo último de la charla, pero bueno, esto va a estar subido después al canal de YouTube de Multi, así que también lo pueden ver en detalle y posteriormente una vez que esté subido. Eh, Como dijo André, mi nombre es Daniel Bantar, soy el jefe médico de multidiagnóstico del Departamento de Imágenes. Y lo que vamos a tratar de revisar hoy es básicamente un poco de macizo craneofacial, senos paranasales y articulación temporomandibular. Lo dividí de esta manera porque me parece que dentro del macizo están estas estructuras. Quizás macizo facial y senos paranasales es más resorte de tomografía, y la articulación temporomandibular quizás es más resorte de resonancia, así que para hacer un poquito un mix de ambos, o sea, de ambas, de las tres estructuras que se suelen pedir bastante, más ahora cuando empieza el frío y con los cambios de temperatura que empiezan las sinusitis. Empezamos a ver más pacientes con estos estudios. A ver si puedo pasar a la siguiente. Muy bien. Los objetivos de esta presentación va a ser básicamente conocer la anatomía básica del macizo craneofacial, conocer qué apariencia tienen en los distintos métodos de imagen, los senos paranasales. Algo que es muy importante, nadie le da importancia, para la redundancia, es el interrogatorio dirigido al paciente. Muchas veces el paciente eh, a veces no sabe cómo comunicar lo que le pasa, y bueno, ahí está en nosotros como técnicos o como médicos en consola, tratar de dirigir un poco el interrogatorio y sacarle la información que nos interesa al paciente. Es sumamente importante, más hoy en día que los médicos estamos informando muchos a distancia, entonces no tenemos contacto con el paciente y el único nexo que tenemos es el técnico, el médico de consola y el sistema de registro RIS, que es el que usamos nosotros en particular, que es donde volcamos toda la información. Vamos a hablar un poquito de secuencias, planos y angulaciones y por último algunas conclusiones, que es a lo que me gustaría llegar al final. En principio, el macizo craneofacial involucra a todos los huesos de la cara, por lo tanto es importante adquirir los volúmenes desde el maxilar inferior, y más si un paciente tiene antecedentes de trauma. Y no digo trauma solamente refiriéndome a golpes. Tengan en cuenta que un paciente que va a hacer un procedimiento odontológico y que le hacen una extracción de un diente, una muela o tiene algún tipo de dental, también se puede considerar como trauma. Entonces, muchas veces recibimos pacientes para hacerse una tomografía de macizo craneofacial porque el odontólogo necesita saber cuánto piso tiene el seno maxilar para hacer un implante. En el caso de que tenga poco piso, hay que hacer un relleno y bueno, después el odontólogo decidirá cuál es la estrategia terapéutica, pero es importantísimo que nosotros interroguemos al paciente y sepamos por qué le piden el estudio, si es por un antecedente odontológico, si es para planificar una cirugía o si es simplemente por sinusitis. En cuenta eso, a veces trauma no significa solamente que sea un golpe, accidente, sino que haya ido al dentista y haya extraído una pieza dentaria o para planificar una cirugía o un implante dental. Lo primero que les voy a mostrar es un caso que tuvimos hace poco en el servicio. Esto es un paciente de 78 años que aparentemente, y digo aparentemente porque la paciente no lo refirió en su momento, eso yo después lo averigüé posterior al estudio, tuvo un trauma de cara por accidente de tránsito, donde podemos ver que tiene múltiples fracturas en el maxilar inferior. Por eso, digamos, insisto en que cuando hay un antecedente de trauma, por más que el paciente venga hablando y no sienta dolor, es importante incluir el maxilar inferior en los estudios de macizo facial. Y si vemos en la imagen de la derecha de la pantalla, además de ver las fracturas en el maxilar inferior, podemos ver los senos paranasales
y el piso de la órbita, que en diapositivas más tardías también lo voy a mostrar, para que vean la magnitud del impacto que tuvo. Mismo paciente que el anterior. Si se fijan en la diapositiva de la izquierda de la pantalla, arriba, al lado del seno maxilar, que está todo ocupado, no sabemos si está ocupado por mucosidad u otra cosa, hay dos burbujas, dos imágenes acá, si las pueden ver, son dos imágenes hipodensas que muy probablemente sean presencia de aire. Eso es cuando se rompe un seno, generalmente el aire escapa y se deposita en los tejidos blandos. El mismo paciente, en donde podemos ver fractura del arco cigomático, acá a la izquierda de la pantalla, y toda la fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo y toda la ocupación del seno, con algunas burbujas también aéreas que puede ser producto del trauma y el escape del aire contenido en el seno. Mismo paciente, volvemos a repetir, trauma facial, y esta vez con fractura de los huesos propios de la nariz. Qué chiquito que es esto, es una estructura muy chiquita y se ve que tiene fractura conminuta con muchos trazos de fractura y muchos fragmentos que es importante evaluarlo, mostrarlo y anotárselo al médico en el interrogatorio. Una imagen más de este mismo paciente en donde vemos ocupación de todo el seno maxilar izquierdo, puede ser por material hemático recién drenado, puede ser moco, pueden ser un montón de cosas, pero los que, que nos tiene que llamar la atención son estas burbujitas de aire que están acá, que eso habla de un trauma bastante grave y que seguramente hay compromiso de alguna estructura aérea que comunicó con estas. Lo que hago siempre hincapié en la importancia del interrogatorio, sinceramente que alguien ponga TEC sin pérdida de conocimiento, yo entiendo que por ahí los pacientes a veces son malos comunicadores, pero cuando el paciente le dice, no, bueno, me golpeé la cabeza, no perdí el conocimiento, no está mal poner TEC sin pérdida, pero si uno ve que en la imagen tiene todas estas lesiones, todas estas fracturas, es importante abrir el ojo y decir, bueno, no, acá hubo algo más, quizás el paciente no se acuerda que perdió el conocimiento, quizás no lo perdió realmente, pero bueno, lo que apunto con la importancia del interrogatorio es tratar de escarbarle un poquito más al paciente o al familiar o al médico de traslado o al enfermero que nos baja al paciente, muchas veces viene el camillero con el enfermero si es que está internado. Entonces es importante, si es internado también tenemos la posibilidad de acceder a la historia clínica, es importante volcar todos esos datos del interrogatorio porque no es lo mismo orientar el informe médico de un macizo craneofacial a un paciente que solamente tuvo un trauma menor a alguien que tuvo un trauma un poco más severo y que tiene tanto compromiso de estructuras óseas. Es totalmente distinto el encare y lo que uno va a ir a buscar. Dentro de las indicaciones de la tomografía o resonancia de macizo craneofacial podemos incluir bueno, el trauma, como dijimos, la sinusitis, la sospecha de pólipos, planificación de cirugía, implantes dentales. Y en todos los casos, yo generalmente lo que recomiendo es hacer los tres planos en ventana ósea. Esto es útil, sobre todo cuando por ahí no tenemos médico en consola y necesitamos tomar una decisión para hacer una reconstrucción y mandársela al médico que le informe de manera hacemos reconstrucción en los tres planos con ventana ósea y ya nos aseguramos que va a tener una visión global y acabada de todas las estructuras. Y además es importante adquirir o enviar un plano en ventana de partes blandas, porque muchas veces la ventana ósea nos muestra las partes blandas y nosotros ventaneando podemos suponer la presencia de un pólipo o de alguna estructura de partes blandas dentro del seno, pero es importante y es de buena práctica hacer, aunque sea un plano en partes blandas. Y en el caso de que el estudio lleve contraste endovenoso, porque quizás el médico está sospechando una tumoración, siempre es conveniente hacer dos o tres planos blandos pre y post contraste. Esto es algo que nosotros hacemos en nuestro servicio, seguramente si de los que están escuchando alguien trabaja en otro servicio,
quizás lo hagan distinto, eso va muy de la mano de los médicos que informan y lo que les sea de utilidad al momento de valorar a los pacientes, pero tengan en cuenta que siempre necesitamos un plano precontraste y su comparativo postcontraste. No sirve de nada hacerle un axial de partes blandas precontraste y después hacer un coronal postcontraste. Digamos, si no tengo un comparativo, no tengo forma de saber qué es lo que cambió cuando le administré el contraste endovenoso al paciente. Esto tanto en rezo como en tomo. En tomo, bueno, hablamos de partes blandas o de la reconstrucción de partes blandas, pero en resonancia pasa lo mismo. Si yo tengo un paciente que tiene y el médico me manda a hacer una resonancia de macizo craneofacial con contraste, es importantísimo siempre tener la misma secuencia pre y post contraste. En algunos servicios se usan secuencias con supresión grasa, post contraste, y en algunos servicios directamente hacen las T1 Spineco comunes, pre y post contraste. Pero es importante que si el protocolo está armado con T1 Spineco pre-contraste, luego del contraste le hagamos T1 Spineco. No tiene sentido que le hagamos una supresión grasa T1 pre-contraste y luego post-contraste le hagamos un T1 Spineco. Digamos, son cosas que no se pueden comparar porque no es la misma imagen. A veces en los servicios que no tienen demasiada protocolización de estudios, suele pasar esto, que siempre el protocolo se hace sin el contraste, sin pensar en que el paciente va a venir con un estudio con contraste, y luego cuando viene, pasa mucho en las articulaciones también. Generalmente los protocolos se arman para un estudio sin contraste y cuando viene una rodilla con contraste no sabemos qué hacerle post contraste. Entonces, los que dirigimos los servicios o los que estamos encargados de realizar los protocolos de estudio, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que pensar que los estudios pueden venir con contraste, y en el caso de que los técnicos sean los que arman los protocolos, que no tengan ningún jefe que se dedique, es de buena práctica que el técnico se dirija a su superior y le diga: mira, me parece que deberíamos agregar al protocolo una secuencia con contraste para que todos hagamos lo mismo. Siempre protocolizar los estudios es la mejor forma de hacer un buen estudio, de beneficiar al paciente y no tener la duda en el momento que tenemos que hacer el estudio, qué le hacemos o qué no le hacemos. Los parámetros de reconstrucción en caso de macizo craneofacial, generalmente se toma como norte o como parámetro el paladar duro. En el caso de las reconstrucciones coronales se hacen perpendiculares al paladar duro, 90 grados, y en el plano axial se trata de buscar alguna estructura que nos permita dar simetría a esa reconstrucción coronal. Es importante que los que tenemos tomógrafos multi-slice, ya hoy en día prácticamente todos son multi-slice, pero cuando uno tiene un tomógrafo multi-slice que después tiene que hacer una reconstrucción, hay dos cosas que son fundamentales. Posicionar bien al paciente. Si uno posiciona bien al paciente como lo hacíamos cuando teníamos tomógrafos axiales, la verdad que la reconstrucción va a ser muy fácil. Ahora, si uno pone al paciente en la camilla y lo deja así nomás y después tiene que andar reconstruyendo y haciendo malabares, se complica mucho la postproducción o la postconstrucción, reconstrucción, y lleva más tiempo. Digamos. Es mucho más fácil poner al paciente bien y hacer la reconstrucción como corresponde. Pero bueno, tengan en cuenta que para el plano coronal, sí o sí, tienen que pasarlo perpendicular al paladar duro para poder lograr un coronal correcto. En el caso del plano axial, se hace paralelo al mismo paladar duro, y lo mismo, cuando se angula en el sagital y luego en el coronal para lograr un axial, hay que sí o sí buscar estructuras anatómicas que nos permitan hacer un buen plano de corte, un plano de reconstrucción. Un poco para ver qué estructuras tenemos que saber identificar. Esta diapositiva lo que trata de mostrar es el conducto que nosotros tenemos que buscar, que tiene que estar libre. Generalmente, lo que hacemos los médicos cuando miramos una tomografía, un plano coronal de tomografía de macizo facial, lo primero que buscamos es el COM, el conducto osteomeatal, que está
señalado con una flecha roja a la izquierda. En realidad ahí lo que se marca es el infundíbulo, pero lo que tenemos que ver es que eso esté libre, tanto de la derecha como de la izquierda. Y un buen corte coronal que sea simétrico nos va a mostrar los dos conductos osteomiatales simétricos, salvo que el paciente tenga alguna patología preexistente y que eso no esté alterado anatómicamente, pero si no, en condiciones normales se debería ver de esta manera, libre y simétrico. Luego la flecha azul nos muestra dentro del seno maxilar el infundíbulo, perdón, la base del COM. En flecha violeta tenemos el hiato semilunar y en flecha verde el meato medio, que son todas estructuras aéreas que tienen que estar permeables. Luego, todo eso está contenido por el resto de estructuras, que es el proceso uncinado, el cornete medio, la agulla esfenoidal y la pared interna de la órbita. Digamos, todas estas últimas estructuras que mencioné son los límites de los conductos osteometales, que es lo que tenemos que valorar. ¿Y qué hallazgos podemos tener? Si ustedes se fijan en el seno maxilar izquierdo del paciente, lo que estamos viendo es la presencia de pólipo, un engrosamiento mucoso, que puede ser parte del pólipo o no, generalmente es un engrosamiento mucoso, y luego acá tenemos al conducto al COM obliterado, presencia seguramente de hipertrofia en la mucosa o moco propiamente dicho. Como si esto es lo que nosotros tenemos que ver en un corte coronal cuando es patológico. Este es el hallazgo. Fíjense que este está obliterado, está tapado y este está libre. Entonces, nosotros cuando tenemos esto, seguramente este paciente va a tener más propensión a tener sinusitis y a tener infecciones en ese seno maxilar, que para eso se pide. Me lo marco con un círculo. En conclusión, para cerrar un poco la parte de macizo craneofacial, es importante el interrogatorio del paciente. Siempre, siempre traten de interrogar y dirijan el interrogatorio. Muchas veces el paciente no sabe por qué le piden el estudio y nosotros les preguntamos cuando lo entramos por qué le piden y me dice, y la mayoría dice, no sé, me lo pidió el médico. Entonces uno tiene que saber cómo hacer para que ese paciente nos brinde la información que necesitamos. ¿Por qué fue al médico? ¿Cuál es la dolencia? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué es lo que siente? Es importantísimo que uno sepa dirigir el interrogatorio para que nos aporte la información necesaria. Es importantísima la angulación en la reconstrucción, porque si uno tiene el interrogatorio y después angula mal, tanto en resonancia como en tomografía, información va a estar incompleta. Entonces es importantísimo la angulación en la reconstrucción, tener esos parámetros y una vez que uno tiene esa reconstrucción, saber si la hizo bien, porque no sirve de nada repetir como loros, bueno, tengo que hacer paralelo acá, perpendicular, y después no sé lo que voy a encontrar. Entonces, para eso es importante conocer la anatomía normal, y después los principales hallazgos no anatómicos. Yo como jefe del servicio siempre le digo a todos, en especial a los técnicos y bueno, en algún momento a los médicos que tenía a cargo, que yo lo que primero les voy a pedir es que sepan cuál es la anatomía normal. Yo no les voy a pedir que sepan de patología a los técnicos. O sea, los técnicos necesitan saber cuál es la anatomía, porque si uno sabe cuál es la anatomía, cuando esa anatomía cambia, va a saber que es algo que no está bien. Entonces es ahí donde uno puede hacer la diferencia entre un estudio bien hecho y un estudio mal hecho. Si el técnico conoce la anatomía, se hace mucho más fácil. Mismo nosotros cuando informamos, es mucho más redituable cuando uno hace un informe conociendo la anatomía que sin conocerla. Si no, hablamos siempre como robots y no sabemos lo que estamos interpretando. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que son anexas al cráneo y tienen varias funciones, que uno a veces se las olvida, pero son importantes. Una de las funciones es alivianar el peso del hueso, si no, nuestra cabeza pesaría mucho. También son una caja de resonancia para la voz, un filtro de aire que respiramos y
algunos autores dicen que interviene en la regulación de la presión durante el sueño. Eso seguramente tiene que ver por el decúbito que tenemos generalmente cuando estamos acostados, la redistribución de volúmenes, y un volumen más es el aire que respiramos, y por eso influye en la regulación de la presión. Clásicamente lo que se pide para visualizar los senos paranasales es la mentonasoplaca, que ya la conocemos todos. Es un método que se sigue usando. Hoy el acceso a la tomografía es muy amplio. Hay lugares que todavía siguen pidiendo mentonazoplaca y la siguen haciendo. Y bueno, ahí lo que está marcado en amarillo son los dos senos maxilares, que son por ahí los senos más importantes que se buscan en esta proyección. No voy a hablar de la posición, de cómo se hace, porque eso escapa al objetivo de esta charla, pero sí sepan que es una placa que se sigue pidiendo a pesar de que el acceso a la tomografía, que tiene muchísima más información, está muy distribuida. Bueno, hay todavía médicos que piden mentonazoplaca y lugares que la hacen. También tenemos sí, mentonazoplaca. Esta es la otra incidencia que generalmente se hace. De acá podemos identificar algunas cosas más, como el seno frontal, el tabique nasal, los senos maxilares, la cavidad nasal, es lo mismo, digamos. La verdad que hay tanta accesibilidad hoy en día a la tomografía que por ahí esto queda en desuso, pero bueno, lo quería nombrar porque es algo que se sigue viendo y se sigue pidiendo. Bueno, pasando a la frutilla del postre, que por ahí es una zona que a muchos no les gusta, y me incluyo. Yo cuando era estudiante de medicina, cuando era técnico, no me gustaba la ATM porque no la entendía, hasta que bueno, me tocó eh, empezar a ver la anatomía normal para poder informarla, me gustó y la entendí, y hoy por hoy me parece que es una articulación que es fascinante, porque tiene muy pocas cosas, está constituida por muy pocas cosas, pero es increíble las disfunciones de ATM que existen, y todo el mundo que se puede encontrar detrás de las imágenes. El objetivo un poco de esta charla es conocer la anatomía normal y esquemática de la ATM, luego conocer la anatomía normal por imágenes, porque ya se van a dar los esquemas que nosotros vemos en los libros o en los artículos, difiere bastante de lo que es la anatomía por imágenes. Pero una vez que entienden la anatomía normal, termina de ser un cuco y va a ser una articulación más, como si fuera una rodilla, que es por ahí lo más frecuente que uno hace en un servicio. La importancia del interrogatorio dirigido, insisto con la importancia, porque a veces los pacientes van a la consulta con el odontólogo, el cirujano maxilofacial o el especialista en ATM, y muchas veces no son claros, o quizás no son claros con los síntomas o dónde le duele, o por ahí en el momento que fueron no les dolía. Entonces hay muchas dolencias que pueden simular una patología de ATM, y muchas veces la ATM no tiene nada que ver. O sea, quizás tienen una neuralgia del trigémino y ATM, y nada que ver. Entonces, bueno, es importante el interrogatorio dirigido y saber qué preguntar, ¿no? Porque claramente un interrogatorio dirigido se basa en saber qué preguntar, qué es lo que me interesa a mí para hacer el estudio. Voy a hablar un poquito de las secuencias habituales que se hacen en la mayoría de los servicios, y por último las conclusiones. La anatomía del ATM es bastante simple, como les dije. Tenemos el cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea, el disco articular y una serie de ligamentos y músculos asociados. Esto es un esquema de la ATM. Esto en realidad está al revés, porque el artículo lo mostraba al revés. Si se fijan, la parte muscular donde dice vientre superior y vientre inferior debería estar para el otro lado de como lo vemos nosotros en las imágenes. Pero bueno, a fines prácticos me pareció una buena diapositiva para que podamos ver las distintas estructuras esquemáticas de cómo está formada. Fíjense que tienen la cavidad articular, y el disco tiene tres porciones. También hay músculos que intervienen que son los músculos de la masticación. Tenemos una cavidad articular que, como toda cavidad articular, tiene una cápsula, es una
cápsula articular que puede sufrir infecciones, puede haber capsulitis, puede haber aumento del líquido intraarticular. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer el estudio e interrogar al paciente. Esto es un esquema que lo saqué de Radiographics, es un artículo del 2006 en donde se ve el movimiento que tiene el cóndilo del maxilar inferior respecto del disco intraarticular y la cavidad glenoidea. Es bastante gráfico. En la primera foto a la izquierda arriba se puede ver en posición casi normal de reposo, en donde el disco intraarticular está ligeramente horizontalizado. En la segunda diapositiva con un poco de movimiento en donde se mueven conjuntamente el cóndilo y el disco, y en las dos diapositivas de abajo es con un movimiento acentuado de apertura bucal, en donde se sigue moviendo el disco y el cóndilo de manera conjunta. Luego, cuando uno cierra la boca, ese cóndilo va a volver hacia posterior y va a recapturar ese meñisco para dejarlo en la posición inicial. Esto es una imagen que saqué del mismo artículo en donde se muestran en las dos fotos con flechas blancas. En la primera foto, en la A, se muestra el disco intraarticular con aspecto normal. Fíjense que tienen una parte anterior y una parte posterior un poco más gordita, si se quiere. Y en el medio una hendidura, que eso es normal, es un disco absolutamente normal, no tiene signos de patología. Y en la foto B lo que se puede ver es el espacio retrodiscal con algunos tejidos retrodiscales. Incluso hay un ligamento ahí retrodiscal que es muy difícil de ver, pero bueno, si uno tiene un equipo con buena resolución espacial lo puede llegar a ver y eso es plausible de patología. Esto es un ATM de un paciente normal, de carne y hueso. Echan un resonador Philips de 1,5 Tesla, de un alto campo. En la primera foto a la izquierda lo que podemos ver es la presencia del cóndilo en reposo, con boca cerrada, y el disco intraarticular se puede ver ligeramente horizontalizado, perdón, verticalizado, y su borde posterior está llegando casi a la mitad del cóndilo, ¿no? Se considera que hasta un 30% del cóndilo puede estar cubierto por el menisco y es normal. Fíjense que el menisco no tiene cambios de señal. Yo no sé, ¿se puede ver el cursor cuando muevo? Bueno, si se puede ver el cursor, acá tienen el menisco Sí se ve, intraarticular. ¿Cómo? sí se puede ver. Bueno, perfecto. Acá tiene el menisco intraarticular que tiene señal, la típica señal hipointensa como todo menisco. Se ve la cavidad articular que no tiene aumento de líquido, por lo menos en esta imagen. Y acá, en la imagen de la derecha, lo que podemos ver, el menisco normo posicionado con seguramente un poquito de apertura bucal. El cóndilo se desplaza hacia adelante, se desplaza junto con el menisco y luego cuando uno cierra la boca, este menisco y este cóndilo se van para atrás y quedan en posición de reposo como acá. Eh, Esto es una resonancia en un resonador de 3 Tesla, que fíjense la diferencia entre 1,5 Tesla y 3 Tesla. Realmente en este estudio en particular es bastante notoria. De todas formas, a veces no solamente es la calidad del equipo, sino la calidad del técnico. Muchas veces eh, los técnicos no modifican las secuencias en base a la anatomía del paciente y con tal de hacer el estudio, no digo que pase en todos los casos, pero a veces la de la cantidad de pacientes que atendemos hacen que tengamos ese tipo de vicios de la profesión, que hacemos los estudios y quizás no los miramos. A veces tener un resonador 3 Tesla no es garantía de que el estudio va a ser óptimo. Digamos, uno en la práctica diaria a veces ve estudios que quizás podrían salir mejor si el técnico le hubiera dedicado un poquito más de tiempo.
Nosotros particularmente en nuestra institución, en Multi, tratamos de que el técnico haga el mejor estudio posible dentro de las herramientas que le podamos brindar. Pero fíjense la diferencia entre un 1,5 y un 3 Tesla es bastante notoria. Y acá lo mismo, podemos ver el menisco intraarticular en posición de reposo, o sea, en boca cerrada, y en la misma posición de boca cerrada, acá se ve el menisco del otro lado, que también está hipointenso. En este caso, el menisco llega un poquito más del 50% del cóndilo del maxilar inferior, pero es absolutamente normal. Este menisco no tiene signos de patología, por lo menos en estas dos imágenes. Mismo 3 Tesla, pero con boca abierta. Acá se ve el desplazamiento que tiene el cóndilo del respecto de la eminencia del temporal y de la cavidad glenoidea, y se ve cómo el menisco acompaña este movimiento, y luego cuando nosotros cerramos la boca, vuelvo a la diapo anterior, el menisco vuelve a presentar la misma configuración y la misma posición. Fíjense, boca abierta, se traslada el cóndilo junto con el menisco, y después en boca cerrada vuelve a recapturar el menisco y el cóndilo vuelve a su posición inicial. Algo que es muy importante también es qué apertura le damos a la boca del paciente. Muchas veces yo he escuchado que le hacen abrir la boca al paciente y el paciente dice que se le traba la mandíbula, entonces obviamente no vamos a generar que se le trabe la mandíbula porque es bastante incómodo y es hasta peligroso, pero sí tenemos que hablar con el paciente antes de empezar el estudio y preguntarle cuánto es lo máximo que puede abrir la boca, y se le genera el mordillo, que en muchos servicios se usan bajalenguas atados, en otros servicios usan jeringas de 20, el émbolo puesto arriba de las jeringas. Hay un montón de formas, y por ahí en lugares un poco más que tienen mayor presupuesto usan algún dispositivo que es con medidas. Lo que pasa es que eso, para hacerlo realmente como corresponde y como a veces lo piden los cirujanos maxilofaciales, hay que tener tiempo. Hay que hacerle una secuencia en, no sé, 10 grados de apertura, 20 grados, y la verdad que en los tiempos que corren hay muy pocos lugares que den el tiempo necesario para poder hacerlo. Entonces, existe, sepan que existen, sepan que se pide, pero a veces es muy difícil hacerlo porque las instituciones no están preparadas, no tienen protocolos para hacerlo de esa manera. Eh, pero bueno, sepan que es importante hablar con el paciente y preguntarle cuánto es lo máximo que pueden abrir la boca. Y otra cosa que es importante, cuando uno le da el mordillo para que muerdan, es importante decirle al paciente que no gire la cabeza, porque uno tiene la tendencia, si se fijan los que tienen la oportunidad de hacer las ATM en resonancia, es habitual que el paciente haga este movimiento con la cabeza para abrir la boca, y ahí nos cambió todos los parámetros. Entonces es importante, antes de empezar el estudio, explicárselo al paciente y decirle que cuando tenga que abrir la boca, simplemente desplace el maxilar inferior, que no mueva la cabeza. Es algo que parece una tontera, pero que después el resultado final del estudio es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ventajas tenemos con la resonancia en el estudio del ATM? Bueno, como dije antes, la visualización del disco articular. Se puede hacer, hay equipos como los Philips que tienen secuencias dinámicas para ver el movimiento. Eso es bastante útil. Informe y mismo para el médico tratante, se puede ver el dinamismo que tiene la articulación y cómo traslada el maxilar inferior, traslada hacia adelante, y si tiene o no recaptura el menisco. Es la verdad que la dinámica del movimiento es fantástica. No lo tienen todos los equipos, no lo tienen todas las instituciones, pero sepan que existe. Se hace de una manera, como la palabra lo dice, dinámica, y realmente aporta un montón. Es increíble la información que aporta. Luego tenemos la posibilidad, gracias a la resonancia, de detectar inflamación, desplazamientos discales y líquido intraarticular, que muchas veces no le hacen secuencias STIR o FATSAT. A mí generalmente me gusta pedir alguna secuencia con supresión grasa o algo que realce el líquido, porque a veces el disco está bien, pero tiene aumento de líquido intraarticular, y eso obviamente genera dolor.
Y la última ventaja que puse es que no tiene radiación ionizante. De todas formas, tengan en cuenta que la resonancia también tiene algunas contraindicaciones y que hay que de hacer el estudio. O sea, si un paciente tiene marcapasos, si tiene en los primeros 3 meses de embarazo, digamos, hay cosas que uno tiene que evaluarlas y es indispensable que se interroga al paciente respecto de las contraindicaciones que pueda llegar a tener. Una sola foto puse de la ATM por tomografía multislice, en donde lo que mejor podemos ver es la cavidad articular y el cóndilo del maxilar inferior, en donde uno puede pesquisar quizás cambios artrósicos o quizás el paciente tiene alguna contraindicación por la cual no se puede hacer resonancia, entonces bueno, lo pueden visualizar por tomografía. No es el estudio ideal, no es una tomografía de ATM, pero sepan que se puede realizar, si bien la limitación del uso por la radiación ionizante es algo que debemos tener en cuenta, sepan que se puede usar. Y tengan en cuenta también que estamos trabajando con radiación y la verdad que irradiar varias veces a un paciente para hacer boca abierta, boca cerrada o en los distintos ángulos también es perjudicial para el paciente. Si bien hoy tenemos equipos de última generación que bajan la dosis de radiación, tengan en cuenta que la radiación hace mal. O sea, no es algo inocuo. Si bien hay muchos estudios que dicen que la radiación es acumulable, la verdad que teniendo la posibilidad de hacer una resonancia que es un poco más o bastante más detallada y que no tiene esta contraindicación de la radiación ionizante, yo elegiría la resonancia. Y la limitación imagenológica, a lo que me refiero ahí es que uno no puede ver el disco, no puede ver los ligamentos, o sea, hay un montón de estructuras que nos perdemos con la tomografía que no pasa así con la resonancia. Indicaciones clínicas para un estudio de imágenes del ATM. Lo primero que el paciente va a decir es que le duele la mandíbula, un dolor mandibular que no cede con el tratamiento. Quizás muchas veces puede ser que el paciente tenga bruxismo, a la noche tiene esos movimientos con la mandíbula y con un tratamiento conservador, paliativo, con analgésicos, quizá una placa de descanso lo resuelve. Bueno, en el caso que no lo resuelva, ya ahí hay que empezar a pensar en estudios por imágenes y hacer un tratamiento un poco más dirigido. Siempre el paciente las veces tiene limitación del movimiento, por esto que les decía que por ahí el menisco se rompe y limita el movimiento y ahí es donde empiezan los crepitantes, los ruidos, los clics, como vulgarmente se le dice. Y tengan en cuenta que si el menisco está roto o tiene algún problema, la articulación per se va a tener una limitación del movimiento que nos va a limitar a nosotros para hacer la resonancia. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente que abra la boca, tengan en cuenta que va a haber una limitación y el paciente quizás no pueda abrir la boca como corresponde para lo que nosotros necesitamos en el estudio. Una vez más, el interrogatorio y la comunicación con el paciente es fundamental. Se escribe en las notas técnicas o en la historia clínica la condición en la que viene el paciente, porque recuerden que la mayoría de los médicos informamos a distancia y no tenemos contacto directo con el paciente. El único nexo que tenemos es la orden médica, que la vemos escaneada, y el interrogatorio que hace el técnico. Entonces es fundamental que el técnico traslade todo lo que ve del paciente en el sistema que tengan de historia clínica. Y también hay que sospechar patologías internas del ATM, como que se pueden manifestar también por manifestaciones externas, como por ejemplo que se ponga roja la zona, que esté aumentada de tamaño, que tenga tumefacción, en fin, hay que mirar al paciente, o sea, no tenga paciente y hablar con el paciente. El paciente seguramente les va a dar un montón de datos que le van a orientar al estudio. En realidad les va a ayudar a orientar el estudio. Después el estudio seguramente se va a hacer como cualquier otro, pero ustedes le van a dar armas al médico para que pueda hacer un informe como corresponde y que el paciente, que en definitiva, que es lo que todos queremos, tenga un diagnóstico rápido y que pueda tener un tratamiento. Nosotros muchas veces nos toca ser paciente y lo único que queremos es que
el médico nos haga un tratamiento para solucionar nuestro problema. Bueno, ustedes pónganse en el lugar siempre del paciente y nuestro objetivo tiene que ser que el paciente tenga un estudio bien hecho y que el médico llegue a un diagnóstico para un tratamiento posterior y rápido. Muchas veces tenemos que considerar diagnósticos diferenciales, esto por ahí es un poco más médico, pero créanme que a los técnicos también a ustedes les va a servir. Los trastornos comunes de las disfunciones del disco, pero tengan en cuenta que puede haber artrosis o inflamación de la cápsula, capsulitis o sinovitis, que también es muy frecuente y que pasa muchas veces desapercibido. Hay dolores crónicos en los músculos que pueden simular patología del ATM, los dolores de cabeza pueden simular patología del ATM, la neuralgia del trigémino o de sus ramas eh, puede simular patología de ATM, trastornos en el oído, una otitis puede presentarse por ahí como un dolor cerca del ATM. Recuerden que son estructuras que no están relacionadas entre sí por su función, pero sí están relacionadas anatómicamente, porque el oído asienta sobre el temporal y el temporal tiene una cavidad y si hay una infección o una inflamación regional puede afectar cualquiera de estas estructuras. Trastornos dentales, muchas veces las caries o los problemas en la mordida o quizás el paciente fue a hacer un tratamiento de conducto o simplemente se fue a arreglar una muela, el odontólogo quizás no se dio cuenta y le dejó una sobreoclusión y eso va a hacer indefectiblemente no solo que le duela el diente, sino también que le duela la ATM o las dos, una o las dos. Entonces es importante, y vuelvo a insistir con lo mismo, interrogatorio del paciente. ¿Cuánto hace que le pasa? ¿Cuánto hace que le duele? ¿Cómo le duele? Si tuvo algún tratamiento local, si tuvo algo que nos haga despertar una alarma y que nos pueda orientar o que le puedan volcar al médico para orientar al diagnóstico. Luego las enfermedades sistémicas, autoinmunes o metabólicas también pueden afectar a la ATM como a cualquier otra articulación. Lesiones neurales o nerviosas también puede afectar a la articulación. Mucho menos frecuente, pero bueno, está descrito que pueden haber metástasis óseas o tumores que pueden simular dolores en la ATM. Es importante que si nosotros atendemos un paciente con antecedentes de algún carcinoma que sea conocido que tenga metástasis óseas, bueno, lo volcamos en el interrogatorio y el médico seguramente va a ir a buscar alguna alarma que le pueda denotar una relación con una metástasis. El interrogatorio, insisto con lo mismo, y voy a ser reiterativo porque me parece que es fundamental, no solo en la ATM, sino en todos los estudios, dirigir el interrogatorio y pensar en qué otras estructuras pueden estar dando síntomas, porque a veces el paciente dice me duele la mandíbula, me duele acá, y uno ahí necesita ahondar un poquito más en la anamnesis para que el paciente pueda expresar todo lo que le pasa. Una correcta anamnesis brinda al médico información necesaria para el diagnóstico. Esto es un poco lo que decía antes. Si un paciente tiene antecedentes de algún carcinoma o algo que pueda derivar en una patología articular, es importante que lo sepamos para poder informar y hacer diagnóstico. Algo que no es muy visto o que no es muy buscado en los estudios, sobre todo resonancia, son los distintos ligamentos que tenemos en la zona y la cápsula articular. Si bien no los buscamos, sepan que están y que pueden sufrir patología y eso dispara o es el gatillo para un dolor en la ATM. Por lo general, las técnicas que se usan para la resonancia de ATM, por lo menos nosotros usamos un plano sagital y un plano coronal. Y para empezar usamos un plano axial para poder ubicar después los planos sagitales y coronales. No es lo habitual, pero bueno, nosotros lo solemos usar para poder ubicar bien la región. En caso de los sagitales, generalmente se usa cualquier secuencia. De preferencia, a mí las que más me gustan son la densidad protónica y el GRE o ecogradiente, pero se pueden usar
T1, T2 o STIR, indistintamente. El STIR lo que va a aportar, sobre todo en los cortes coronales, es una visión más global de las zonas, y esto que yo les decía, que por ahí hay una patología que está en los músculos de la masticación, en un coronal STIR, por ahí lo vamos a poder pesquisar mejor que si hacemos directamente un corte en la ATM y sesgamos el resto de las estructuras. Y hay que tener consideraciones técnicas, como en todo estudio de imágenes, el movimiento es un gran adversario de la imagen, así que tengan en cuenta de que el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado, tiene que estar cómodo, sobre todo cómodo. Yo muchas veces he sido testigo de que se posiciona el paciente, se lo eh, ubica de la manera correcta, pero el paciente no está cómodo porque le pusieron una almohada de más o una almohada de menos, y eso va en detrimento de la calidad de la imagen porque el paciente está incómodo, se empieza a mover o quizás empieza a respirar mal. Entonces, todas esas consideraciones técnicas a la hora de ubicar al paciente y hacer un buen estudio, ténganlas en cuenta. Hablen con los pacientes, que los pacientes seguramente van a colaborar y van a querer que el estudio salga bien. No hay otra opción. Como les decía, es conveniente hacer una secuencia axial T2, que muchos la hacemos porque me parece que nos aporta una visión global, tanto de la articulación como el resto de las estructuras, y nos sirve para programar el plano coronal, que tiene que ser, en nuestro servicio lo hacemos así por una cuestión de practicidad, porque tenemos un resonador abierto. Sé que algunos resonadores cerrados dan la posibilidad de hacer cortes más angulados a una articulación y a otra articulación por separado. Es una forma de hacerlo. Nosotros en nuestro servicio lo único que hacemos por separado son los sagitales, que le hacemos por lo general densidad protónica y GRE o ecogradiente, pero se puede hacer T1 o T2, depende de lo que le sirva al médico informante. Pero tengan en cuenta que este axial T2 es importantísimo hacerlo al principio para poder tener idea de dónde vamos a hacerlo el resto de los cortes, el resto de la planificación. La importancia de los planos de corte es para poder tener una correcta evaluación del menisco, de la cavidad, del el cóndilo, digamos, siempre es importante ver todas las estructuras y, perdón, y es útil hacer cuanto más secuencias sean necesarias eh, para poder hacer los cortes sagitales, que son en definitiva lo que más información nos va a dar de la articulación propiamente dicha. Pero tengan en cuenta que el coronal STIR es una buena opción, o un axial también STIR o T2 también es una buena opción para ver el resto del continente donde está la ATM. Y por lo general, este coronal o este axial se hace solamente en boca cerrada, no tiene sentido hacerlo en boca abierta. Generalmente el boca abierta solamente se utiliza en los cortes sagitales. Este es un coronal T1 comparativo de cómo hacemos nosotros en el servicio. Ahora en estos últimos tiempos agregué el coronal STIR para que lo podamos eh, agregar como secuencia. Esto es un resonador abierto, por eso es la diferencia en la calidad de las imágenes. De todas formas, cabe aclarar que a pesar de ser un resonador abierto, brinda mucha información, eso gracias al trabajo de Andre como jefa técnica, que la verdad que es titánica la labor que hace con los protocolos, porque me conoce ya hace un montón de tiempo, sabe qué es lo que necesito yo para informar, entonces sabe qué es lo que tiene que hacer con las secuencias para que me sirva a mí y en definitiva después al paciente. Una vez que hacemos los cortes coronales y los cortes axiales, focalizamos en cada ATM los sagitales, que eso es lo que decía la diapositiva siguiente. Se focaliza en el plano sagital, que es el que más información nos va a dar para ver la articulación y el menisco. Y como dice la diapositiva o la foto de la derecha, a mí la que más me gusta es la ecogradiente para ver el menisco, porque se ve bien negrito si es que está sin patología. Y al menor cambio de señal ya podemos hacer una sospecha de que hay una alteración morfológica, un desgarro, o que hay alguna patología que está afectando
en particular a ese menisco, que es lo primero que se... Después, como toda articulación, es un conjunto de estructuras que si se lesiona una, tarde o temprano, inexorablemente en algún momento se termina lesionando el resto. Esto es un sagital GRE y densidad protónica de una TM derecha hecha en nuestro equipo, un resonador Philips de 0,23 Tesla, que seguramente muchos me van a decir que es una imagen mala. Sí, es una imagen, yo voy a disentir, no es una imagen mala, sino que es una imagen digna para un resonador cerrado, para un resonador abierto. Claramente, si lo comparamos con un 3 Tesla, es mucho peor, y les digo que acá está el menisco articular, yo con esto puedo hacer diagnóstico. También depende mucho de la... acá tenemos el otro menisco articular, pero el mismo menisco articular, pero en otra secuencia. También depende mucho de la experiencia que tenga el médico que informa. Yo tuve la suerte de tener mucha experiencia en resonadores abiertos y ya sé qué es lo que me sirve y qué es lo que no, y qué es lo que tengo que buscar en una secuencia de un resonador abierto. Y qué es lo que puedo esperar también. El resonador abierto no es que no sirve, sino que se deben esperar otras cosas a diferencia de un resonador cerrado. De todas formas, vuelvo a insistir, uno puede tener el mejor resonador cerrado, que si el protocolo está mal hecho o el técnico no es lo suficientemente formado como para saber cómo usar ese resonador, el estudio va a ser peor que este en el abierto. Así que muchas veces tener el mejor resonador de última generación y con más teslaje no garantiza un estudio de calidad. Nosotros trabajamos a conciencia, hacemos los protocolos para que se vea lo que necesitamos ver y en todo caso después se le sugerirá al paciente en el informe que puede complementar con imágenes en un resonador cerrado que claramente tienen mejor resolución. Pero lo que quiero dejar en claro es que el resonador abierto también tiene una resolución espacial limitada, estamos de acuerdo, pero que se puede hacer diagnóstico y que podemos utilizar hoy en día para hacer los estudios. Este es el mismo paciente, pero la TM izquierda, en donde acá podemos ver el menisco articular. Esto, bueno, hecho en esta diapositiva no puedo ventanear, pero si yo pudiera ventanear, les podría mostrar cómo, aclarando un poquito la imagen, esto sale a la luz. Y claramente, quizás no puedo tener el detalle que necesitaría o que tendría en un resonador cerrado, pero tranquilamente yo con esto puedo diagnosticar alguna disfunción local de la articulación temporomandibular. Hallazgos comunes que vamos a tener en los estudios de resonancia son desplazamiento del disco, condromalacia de rama articular y cambios degenerativos. En líneas generales, no deja de ser una articulación más, como puede ser la articulación de la rodilla, entonces los hallazgos van a ser similares, lo que pasa es que tenemos una estructura mucho más chica y mucho más acotada en cuanto a estructuras. Entonces vamos a tener desplazamiento del disco, generalmente es un desplazamiento anterior, ya cuando por lo general está comprometida la placa posterior o el tejido posterior, digamos, de tejido posterior del menisco. El menisco se desplaza, puede haber condromalacia por alteración del cartílago que reviste al cóndilo, puede haber derrame articular como en cualquier articulación, y los cambios degenerativos, bueno, se pueden ver en personas inmune que ataque las articulaciones o en pacientes por ahí un poco más añejos, centrados en edad, que van a tener cambios degenerativos que lo podemos encontrar no solo en la ATM, sino que en cualquier articulación. Eh, yo creo que la resonancia es clave para evaluar la ATM, sobre todo con secuencias dinámicas. Nosotros en el abierto no podemos hacer secuencia dinámica, pero sí da mucho rédito para hacer la evaluación como un primer acercamiento en la patología de la ATM. Es sin lugar a dudas una ayuda totalmente necesaria y yo diría hasta indispensable para hacer el diagnóstico y luego hacer un tratamiento y puede hacer un seguimiento. Entonces, el paciente viene a la consulta, hacemos la resonancia y después se hace el diagnóstico, se hace un tratamiento y no se sigue más hasta que le empieza a doler. Bueno, es importante también que tomemos conciencia de que una vez que nosotros hacemos un tratamiento, debería ser habitual poder hacer un seguimiento y ver cómo responde a ese,
a ese tratamiento que uno le hizo. Y la imagen generalmente es útil como método diagnóstico para los distintos especialistas, los maxilofaciales, los radiólogos, bueno, somos nosotros, y los fisioterapeutas. Estas son las referencias que usé para hacerlo en la presentación. Terminó, no tengo más nada para decir, espero que haya sido clara, que haya podido transmitir todo el conocimiento, mucho o bueno, o mucho o poco del que tengo, y que haya sido entendible. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos con algunas preguntitas que dejaron por acá. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo, escuchamos, y si no, mientras voy haciendo estas preguntas. Acá Luciana pregunta, cuando se hace así en tomo, se debe cerrar en Lyon. No sé a qué te referís, Luciana. Si querés prender el micrófono y preguntarnos, no sé si sigue conectada. Sí, no me queda claro tampoco qué es eso. En el Bien. momento A en ver. el que el paciente se encuentra dentro del tomógrafo, antes de comenzar el estudio, que se posiciona, el láser iría a la línea infraorbitomeatal, orbital, perdón. Ah, era la línea. ¿Le contestás, Daniel? ¿Escuchaste? Sí, 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 mira, generalmente sí, por regla general, tanto para ATM como para macizo craneofacial en tomografía, se podría usar la línea órbito-meatal. Como dije en la presentación, la verdad que la posición en donde uno pone al paciente es indispensable para después hacer una reconstrucción más fácil. Si uno pone al paciente y deja la barbilla para abajo, y se va a complicar, cambia la anatomía, es mejor dejarlo un cachito para arriba y se pone en la línea órbito-matal y te va a salir un buen estudio. No sé si esa era la pregunta. Sí, Luz. esa es la pregunta. Muchísimas Bien. gracias. No, por nada. Luciana también preguntó si en caso de contar con radiología convencional es recomendable el método de Schuller. Sí, es el método que está recomendado para articulación temporomandibular, pero ya está en desuso, es lo que decía Daniel. Teniendo tomografía, los médicos no piden placas, pero bueno, puede usarse. No sé si querés agregar algo más. No, no, eso. La verdad que son métodos que van quedando discontinuados. Y por ahí es una lástima que hay muchos médicos tratantes que no se actualizan y bueno, siguen pidiendo por ahí una Shure o bueno, no sé, la Town, no sé, hay un montón de posiciones que en su momento eran recontra útiles y se usaban un montón, pero hoy la verdad que como avanza la tecnología y la ciencia, es preferible hacer una tomografía y una reconstrucción 3D que irradiar al paciente para hacer una TAU y aparte encontrar a alguien que la haga bien, porque ustedes imagínense que son posiciones radiológicas de hace 30 o 40 o 50 años, que yo cuando estudié radiología en mi momento me las mostraron, pero nunca me las enseñaron a hacer, porque ya en ese momento estaba saliendo la tomografía para reemplazarla. Entonces, entiendo que por ahí a algún médico le sirva, puede ser, pero me resultaría raro encontrar a alguien que la pueda hacer como corresponde, que debe haber, pero yo no los conozco. De todas formas, insisto con lo mismo, teniendo acceso a tomografía, la verdad que yo como médico tratante preferiría hacer algo un poco más detallado que una radiografía. Bien. Víctor Herrera pregunta si con contraste sea CT1 o T1 con FATSAT. En resonadores Depende. abiertos, claro, te doy la palabra. En el abierto no tenemos T1 FATSAT, lamentablemente, y mal que me pese, mirá que lo buscamos y no hubo manera de hacerlo. Porque el resonador abierto generalmente, por lo menos en el caso nuestro, no tiene la opción para saturar. Eh, no tiene un casillero que uno marca y bueno, satura. Generalmente son secuencias nativas que están ponderadas en T2. En el caso nuestro, que tenemos un resonador abierto, solo hacemos T1 espineco. eh, Pre y post contraste, no tenemos otra cosa para hacer, lamentablemente. Si vos me preguntás a mí qué prefiero, y yo prefiero hacer
T1 supresión grasa, pre y post contraste, pero tiene que ser un cerrado, sí o sí. En el cerrado sí hacemos FATSAT, ¿no? Queda Sí. eso por aclarar. Después hay otra pregunta de, uy, se me fue, Ivana. Hola Ivana, sos la que venís a practicar, ¿no? No sé si está por ahí conectada. Pregunta si el diagnóstico de bruxismo, pero el paciente aparte tiene falta de equilibrio, ¿se puede hacer un protocolo de oídos? O se le agrega, no, acá Víctor puso que se le agrega un trufio o un fiesta. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es eso. Igualmente, si es ATM, es ATM. O sea, ahí no le agregamos un fiesta. Pero si el pedido es cerebro por falta de equilibrio o mareos o algo así, sí le agregamos un fiesta. No hacemos cerebro y oídos completos. Claro, eso es en General Electric y Siemens, en Philips se llama Fafileco, FF. Exacto, nosotros tenemos el Balance Fafileco, en el G es Fiesta y el Trufi creo que es en Siemens, si no me equivoco. Siemens. Son Sí. los nombres comerciales, pero es la misma secuencia. Eh, Creo que no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Ninguna? Bueno, damos por finalizada entonces la charla. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Daniel. Estuvo Gracias a excelente. ustedes. Gracias. Muchas Bueno, gracias. nos vemos Nos la vemos. próxima. La próxima charla es dentro de 15 días de perfusión y espectro, que la voy a dar yo. Así Eso que está bueno, bueno. nos vemos la próxima charla. Acuérdense que todos los que se conectaron hoy van a recibir un mail para poder inscribirse a la charla siguiente, ¿sí? Así que nada, bueno, nos vemos, nos encontramos dentro de 15 días. Chau a todos. Chao.